Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 20 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a tratar sobre la democracia española. Se conoce con el nombre de Transición Española o más comúnmente la transición al periodo de la historia española que permitió el paso de la dictadura franquista hasta la democracia parlamentaria que está en vigor en la actualidad. Existe cierto consenso en situar el inicio de la transición en la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. En este momento, el Consejo de Regencia asume de forma transitoria las funciones de la jefatura del Estado. 2 días después, el que había sido designado como heredero del Generalísimo es proclamado rey ante las Cortes y el Consejo del Reino. Comienza así el reinado de Juan Carlos I de Borbón. Durante la proclamación, Juan Carlos I dejó clara su postura de no continuar con el régimen dictatorial y su intención de alcanzar un efectivo consenso de concordia nacional, alejado de las posturas más inmovilistas de la cúpula militar y política anterior, que se conoce coloquialmente como el búnker, por su total inmovilismo y su intención de atrincherarse y no cambiar nada. Al mismo tiempo, su mensaje al ejército mostró que él apostaba por un cambio con serena tranquilidad, lo que en la práctica significaba que la reforma se haría desde las propias instituciones del régimen. El paso siguiente fue la confirmación del rey por el gobierno anterior, el del franquista Carlos Arias Navarro. Este gobierno, sin embargo, no se mostraba muy dispuesto a realizar los cambios que pretendía Juan Carlos I y no supo abordar tampoco de manera eficaz las protestas que, al grito de libertad y amnistía, empezaban a producirse. La respuesta del gobierno fue disolver violentamente las huelgas empleando a la policía. Los motivos de las huelgas eran fundamentalmente económicos. La gravedad de la crisis del petróleo del 73 se acentuaba, pero también tenían motivaciones políticas: libertad sindical, reconocimiento del derecho de huelga, reunión y asociación, y también la amnistía de presos y exiliados políticos. La respuesta del gobierno fue la represión, que culminó con unos gravísimos incidentes el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando 5 personas murieron por disparos de la policía. Inmediatamente se declaró una huelga general en el País Vasco y en Navarra en solidaridad con las víctimas, que tuvo un enorme seguimiento y que terminaron costándole el gobierno a Arias Navarro. En 1976 fue nombrado presidente Adolfo Suárez, que fue el principal ejecutor político de la transición. Fue él, en tanto que jefe de gobierno posfranquista, quien inició las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos que hasta entonces estaban prohibidos. El objetivo, claramente, era poder instaurar un régimen democrático en España, pero los obstáculos eran muchos. El nombramiento de Suárez causó un enorme desconcierto y decepción entre la oposición democrática. Muchos lo consideraban un error, pues era un joven reformista que apenas había destacado hasta aquel momento. Además, Suárez formó un gobierno de jóvenes reformistas franquistas en el que no incluyó a ninguna figura prominente. Ya en su primera declaración en la televisión, Suárez desveló sus intenciones reformistas con un discurso que contenía importantes novedades de lenguaje y de objetivos y que causó un gran impacto en la mayoría de la población. Afirmó que su meta era conseguir que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles, y llegó incluso a afirmar que la soberanía residía en el pueblo. Suárez convocó elecciones generales libres y apuntó también que la reforma política sería sometida a referéndum. También aprobó la deseada amnistía política, una de las principales reivindicaciones de la oposición antifranquista, el 31 de julio de 1976. Además, el nuevo talante del gobierno y sobre todo el de su presidente cambió el clima político, superándose la crispación que se había vivido durante el gobierno de Arias Navarro.
Sin embargo, el gran obstáculo para la reforma política era sin duda el ejército. Este se consideraba el garante último del legado de Franco y tenía la capacidad de frenar por la fuerza cualquier reforma que no les convenciera. Por ello, Suárez se reunió con la cúpula militar para convencer a los altos mandos de la necesidad de la reforma y explicó que se proponía un régimen monárquico y que respetaría la unión de España. Además, les aseguró que no habría juicios ni represalias por lo acontecido durante la dictadura franquista. Estas reuniones tranquilizaron a la cúpula militar, que permitió al gobierno seguir adelante con el proceso de reformas. Sin embargo, los dirigentes más inmovilistas intentaron una maniobra para desestabilizar el proceso y forzar la intervención militar que restaurara el régimen franquista. Para ello, buscaron crear un clima de pánico a través de la fuerza. En primer lugar, un estudiante fue asesinado por unos matones del grupo de extrema derecha Fuerza Nueva durante una manifestación pro amnistía. Después, otra estudiante murió por un bote de humo de la policía. Pero el hecho más grave fue cuando dos pistoleros de extrema derecha entraron en el despacho de unos abogados laboristas vinculados al Partido Comunista y mataron a sangre fría a 5 de ellos, hiriendo a otros 4. Este crimen, conocido como la Matanza de Atocha, no consiguió su objetivo de crear un clima que evocara la guerra civil, sino que por el contrario levantó una ola de solidaridad con el Partido Comunista que congregó en la calle a una multitud ordenada y silenciosa para asistir al entierro de los militares comunistas asesinados. Este crimen, conocido como la Matanza de Atocha, no consiguió su objetivo de crear un clima que evocara la guerra civil, sino por el contrario levantó una ola de solidaridad con el Partido Comunista que congregó en la calle a una multitud ordenada y silenciosa para asistir al entierro de los comunistas asesinados. El ejército, por tanto, no tuvo ningún motivo para intervenir y ni siquiera el gobierno decretó el estado de excepción como pretendía la extrema derecha. Esta extraordinaria manifestación de civismo y serenidad provocó el efecto contrario al deseado por los radicales del búnker. Se aceleraron las reformas, se dieron derechos sociales e incluso se permitió la legalización del Partido Comunista el 9 de abril. Este fue uno de los momentos más tensos de la transición, pues los militares sintieron que Suárez les había traicionado legalizando a la que había sido durante 4 años la bestia negra del franquismo. El 13 de mayo aterrizaba en Madrid el avión procedente de Moscú que llevaba a bordo a la presidenta del Partido Comunista, Dolores Ibárruri, la pasionaria, que volvía a España después de un exilio de 38 años. El proceso de transición entra en una segunda fase con la celebración de las elecciones el 15 de junio de 1977. La participación fue cercana al 80% y dio la victoria al UCD de Adolfo Suárez, que se quedó a 11 escaños de la mayoría absoluta. El segundo triunfador fue el PSOE, que con el 29,3% de los votos se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda, desplazando al Partido Comunista, que a pesar de haber llevado el peso de la clandestinidad y la oposición durante el franquismo, solo obtuvo el 9,4% de los votos y 20 diputados. Vamos a hablar ahora sobre el gobierno de Adolfo Suárez entre 1977 y 1979. Con la legitimidad de las urnas, Suárez emprendió en 2 años las reformas políticas que estaban pendientes. En primer lugar, promulgó una ley de amnistía que entró en vigor en octubre del 77 y que permitió la amnistía de todos los presos políticos con delitos de sangre, incluyendo también actos políticos como la rebelión, la sedición, etc. Esta ley, sin embargo, supuso también una importante concesión de la izquierda, ya que aseguró que no se juzgarían los crímenes cometidos durante el franquismo. El objetivo inmediato de esta ley era eliminar algunos efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar la consolidación del régimen democrático, pero con el tiempo se ha revelado como un obstáculo para la consolidación de la democracia, ya que, desaparecido el peligro posfranquista, no se pueden juzgar delitos contra la humanidad como genocidio y desaparición forzada que se cometieron durante la guerra civil
y tampoco la represión política. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió formalmente al gobierno en el año 2012 que derogara esa ley, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre derechos humanos. Sin embargo, este hecho no se ha producido. La tarea esencial de las Cortes y del Gobierno fue la elaboración de la Constitución democrática. Para ello se creó una Comisión de Asuntos Constitucionales con 7 miembros que representaban a las fuerzas políticas, UCD, PSOE, Partido Comunista Español y las minorías vasca y catalana. Los ponentes se propusieron lograr un texto de consenso que fuera aceptable para las grandes fuerzas políticas para que cuando éstas se alternaran en el gobierno no tuvieran que cambiar la Constitución. La derecha accedió a que se reconocieran todos los derechos y libertades fundamentales, mientras que tanto el PSOE como el Partido Comunista renunciaron a la forma republicana de Estado en favor de la monarquía. Es cierto, no obstante, que consiguieron que los poderes de la corona fueran prácticamente nulos, pero no consiguieron que se celebrara un referéndum en este sentido. Por otra parte, los partidos de ámbito estatal admitieron la propuesta del nacionalista Miquel Roca de introducir el término nacionalidades para abordar las identidades vasca y catalana. También se alcanzó un consenso en relación a la religión católica, que había sido uno de los sustentos fundamentales del franquismo y que gozaba de enormes privilegios. La Constitución reconocía la libertad de enseñanza y permitía que la Iglesia mantuviera sus centros de enseñanza religiosa. La Constitución fue finalmente aprobada el 6 de diciembre de 1978 con el 88% de los votantes y rechazada por el 8% con una participación del 67,11% del censo. A pesar de estos éxitos en materia de derechos, el gobierno de Suárez no fue capaz de atajar la crisis económica y se enfrentó a enormes divisiones internas que causaron la desaparición de UCD y la dimisión de Suárez. Este fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo, que intentó reconducir la situación. En ese momento, España se enfrentó al momento más delicado de la transición, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. A las 6:20 de la tarde del 23 de febrero de 1981, cuando se estaba procediendo a la segunda votación de la investidura de Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, irrumpieron en el hemiciclo del Congreso de los Diputados un grupo de guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero. A esa misma hora, el capitán general de la Tercera Región Militar, Milans del Bosch, sacaba los tanques a la calle y ocupaba Valencia. Milans también se puso en contacto con el resto de capitanes generales para que secundaran su iniciativa, alegando que estaba a la espera de las órdenes del rey. Pero el rey ordenó a todos los capitanes generales que permanecieran en sus puestos y que no sacaran las tropas a la calle. A la 1 de la madrugada, el rey se dirige al país por televisión condenando el golpe militar. Esta intervención supuso la derrota definitiva de los golpistas. Vamos a hablar ahora sobre la división de poderes según la Constitución de 1978. La Constitución del 78 instaura en España la división de poderes. El poder legislativo se organiza en un sistema bicameral con el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso es quien elabora y rechaza leyes, controla al gobierno y aprueba los presupuestos, mientras que el Senado veta proyectos del Congreso y propone leyes. Está concebido como Cámara de Representación Territorial, si bien quedan muchos pasos para implementar en esta dirección. El Poder Ejecutivo está formado por un gobierno cuyo presidente es elegido por el Congreso de los Diputados y ratificado por el Rey. Este, a su vez, elige a su Consejo de Ministros, con quienes ejecutan las leyes aprobadas en el Parlamento. Además, el Gobierno es quien dirige la política exterior de España y controla la administración central del Estado. El Poder Judicial es expresamente independiente de los otros dos. Consta de una serie de juzgados ordinarios para la administración de justicia y varias instancias superiores, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Este controla que las leyes que salen del Congreso de los Diputados estén de acuerdo con la Constitución. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de funcionamiento de los jueces. Interpreta las leyes y castiga a aquellos jueces y funcionarios que no actúen correctamente. Junto a estas tres grandes instituciones encontramos la figura del rey. Se trata de una figura de carácter simbólico que no tiene poder político alguno, al menos de manera nominal. Sus funciones, entre otras, son sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales, así como elecciones y referéndums, proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones, nombrar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. Junto a estas acciones de carácter procedimental, el rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas y quien acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Su función representativa se ve claramente en la política exterior, pues con frecuencia representa al Estado a través de tratados internacionales. La división territorial que se consagra en la Constitución es conocida como el Estado de las Autonomías. En base a esta división, España se compone de 17 comunidades autónomas con un parlamento propio, su propio estatuto regulador y un tribunal de justicia autonómico. El Estado de las Autonomías supone un importante esfuerzo descentralizador después de la dictadura que había suprimido con dureza cualquier posibilidad de autonomía en las regiones. Además, la Constitución reconoce explícitamente como nacionalidades a Cataluña, País Vasco y Galicia, reconociendo también las lenguas catalana, vasca y gallega, que en estas comunidades son lenguas cooficiales. Vamos a hablar ahora sobre los gobiernos de Felipe González entre 1982 y 1996. La crisis en el partido del gobierno de UCD se fue recrudeciendo a lo largo de 1981 y ya en 1982 la situación era difícilmente sostenible. Al mismo tiempo, el PSOE ganaba apoyos gracias a la imagen de partido unido, serio y responsable, el Partido del Cambio. El liderazgo de Felipe González era ya indiscutible y en las elecciones de octubre de 1982 la victoria del PSOE fue arrasadora con 202 diputados. El gobierno socialista entendió que para consolidar el régimen democrático en España había que acabar con la posibilidad de que el ejército interviniera militarmente. Por eso se pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a la profesionalización del ejército y a su subordinación al poder civil, con lo que la idea de un poder militar autónomo quedó completamente descartada. En 1984, la Ley Orgánica de la Defensa y Organización Militar puso a la Junta de Jefes de Estado Mayor bajo la autoridad directa del ministro e integró en un mismo organigrama a la Marina, el Ejército del Aire y al Ejército de Tierra. El gobierno socialista avanzó mucho en el proceso de descentralización consagrado en el Estado de las Autonomías, aprobando varios estatutos de autonomía y permitiendo la transferencia de competencias y gasto público a las comunidades. Hacia 1988, el gasto medio de las comunidades autónomas ya alcanzaba el 20% del gasto público total y desde esa fecha siguió aumentando. Otro gran logro del gobierno de Felipe González fue la integración europea. En 1985, España se convertiría en miembro de la Comunidad Económica Europea, poniendo fin a casi 50 años de aislamiento. También se produjo la adhesión de España a la OTAN, si bien con muchas tensiones en el seno de la izquierda y con un ajustado resultado en el referéndum. Durante los gobiernos de Felipe González se produce también una progresiva reconversión económica en España hasta alcanzar el rostro actual del país. Hubo importantes modernizaciones en infraestructuras y en política social que sentaron las bases del estado de bienestar actual. Fue durante su mandato cuando se extendieron la sanidad universal, la educación de calidad y las pensiones. Sin embargo, en estos años también se produjo una progresiva reconversión industrial con reducciones de plantilla y despidos, lo que aumentó el paro. A partir de 1993, el PSOE pierde su mayoría absoluta y empieza a tener enfrentamientos con la propia izquierda. Se ve obligado a pactar con las minorías nacionalistas
y empieza a tener mayor oposición en las calles. Esta situación culmina con la primera huelga nacional convocada contra un gobierno socialista en 1994. Esta huelga, que tuvo mucho seguimiento, tuvo también gran repercusión y contribuyó al declive del PSOE. Al mismo tiempo, diversos casos de corrupción y abusos de poder se destapan en estos años. El caso Filesa destapa una trama de financiación irregular del partido y tiene lugar escándalos de corrupción en las altas esferas, con el caso más conocido de Luis Roldán. También se empieza a conocer la guerra sucia contra ETA. Todos estos hechos provocaron el fin del gobierno socialista en 1996 y el ascenso de José María Aznar a la presidencia del gobierno en 1996. Vamos a hablar ahora sobre los gobiernos de Aznar y Zapatero. En 1996, José María Aznar gana las elecciones con el Partido Popular, pero no obtiene mayoría absoluta y también tiene que pactar con los nacionalistas. En estos años cobra gran importancia la lucha contra el terrorismo de ETA, especialmente tras el asesinato a sangre fría del dirigente popular Miguel Ángel Blanco. Este hecho genera una ola de condena unánime de la sociedad civil y marca un punto de inflexión en la estrategia política de ETA. El PP renueva su victoria en 2000 con mayoría absoluta y acentúa su impulso privatizador. Se venden empresas públicas y se liberalizan los servicios públicos. Son años de bonanza económica con una importante reducción del paro y comienzo de un ciclo de expansión económica basado en la construcción y el sector servicios. El 11 de marzo de 2004 se produce un atentado en la estación de Atocha que deja 191 muertos y más de 2.000 heridos. 3 días después, el PP pierde las elecciones. Con la conmoción de los atentados, el PSOE, liderado por el joven José Luis Rodríguez Zapatero, gana las elecciones de 2004. Este ordena la inmediata retirada de las tropas españolas de Irak. Durante los primeros años del gobierno de Rodríguez Zapatero, continúa la bonanza económica que permitió el desarrollo de un gobierno progresista tanto en materia económica como en materia de derechos sociales. Rodríguez Zapatero vuelve a ganar en 2008 justo antes de la crisis, sin embargo este periodo está marcado por las medidas impuestas desde Europa para evitar el colapso por la crisis financiera. Se trata de medidas de recorte presupuestario que se combinan con una reducción en los servicios sociales. El paro aumenta sin parar hasta alcanzar el 24% de la población activa. Con una cota de popularidad bajísima, Zapatero convoca elecciones en 2011. El PSOE cosecha el peor resultado de su historia y llega al poder el popular Mariano Rajoy. Y hasta aquí este módulo. Muchas gracias.